Desde el año 2009, los ingresos públicos no han sido suficientes para cubrir la totalidad del gasto público y los faltantes de caja han sido cubiertos con deuda pública. La deuda pública en sí misma pudiera no ser tan mala, siempre y cuando los gastos excedentes fueran utilizados, por ejemplo, para infraestructura productiva que eventualmente genere ingresos adicionales en impuestos, o bien sea de carácter temporal, con la visión y compromiso muy claro de hacer sostenible en el largo plazo el equilibrio fiscal. Y dada la complejidad y pericia que requiere manejar las finanzas públicas, es que se hacen diagnósticos que contribuyen a dar luz en la sostenibilidad fiscal. Y tal es el caso del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria que dirige la maestra Alejandra Macías Sánchez y a quien le doy la bienvenida esta noche. Buenas noches, Alejandra. Buenas noches, Raimundo. Mucho gusto y gracias por la invitación. Al contrario, mira, la verdad es de que no me alcanza el tiempo para leer tan interesantes investigaciones publica el centro, pero esta en particular de la sostenibilidad fiscal nos preocupa a todos los ciudadanos, tenlo por seguro. No, bueno, a nosotros nos preocupa yo ya en varias ocasiones por la preocupación que tenemos en el tema intergeneracional. Como tú bien lo mencionaste, la deuda no es ni buena ni mala, ni queremos que entiendan que nosotros estamos en contra de la deuda, ¿no? Creemos que es un instrumento que se debe de utilizar, ¿no? Que por eso existe, pero se tiene que utilizar de la manera, como tú lo mencionas, en infraestructura productiva, pero también en capital humano, ¿no? Que hemos dejado de invertir en él, sobre todo en estos últimos 3 años que se nos atravesó la pandemia. Entonces, bueno, este reporte, lo que hacemos énfasis es que la deuda en general, que suma, pues la deuda que tenemos de los años previos, suma el endeudamiento de este año y suma los intereses y el costo de la deuda, ¿no? Básicamente comisiones, intereses y todo lo que tenemos que pagar cuando adquieres una deuda. Entonces, todo eso se suma, ¿no? Y es lo que llamamos el indicador de la deuda. Esa suma de dinero la dividimos entre el Producto Interno Bruto y resulta que estamos por ahí del 48, 49% del PIB en deuda, Sí. ¿no? Pero este indicador pues tiene sus aristas que tenemos que tomar en cuenta como pues depende de cuánto crezcamos, es que ese monto va a ser como proporción del PIB, ¿no? Esa es una. Sí. La segunda son las tasas de interés, que por cierto, ahorita pues estamos con unas tasas de interés muy altas y que muy probablemente en 2023 paguemos de costo financiero de la deuda más de lo que inicialmente se preveía en los criterios generales de política económica. Entonces, bueno, hay que tener cuidado cuando hablamos del 50% del PIB y decir, pues es que no es mucho, ¿no? Hay países que están más endeudados, entonces, pues no vamos mal. Pues la verdad es que tenemos que ver también qué tasa de interés estamos pagando y pues comparado con países como Estados Unidos y Japón que tienen deudas por arriba del 100%, la realidad es que sus tasas de interés son muy pequeñas y por eso pueden pagarlas. Alejandra, me llamó mucho la atención esto de la intergeneracionalidad, es decir, que lo que estamos disfrutando hoy en términos del presupuesto que nos devuelven, eso de disfrutar también esta duda, pero lo que nos están regresando en términos de presupuesto y que se está financiando con impuestos y con deuda, quiere decir que si no se hacen bien las cosas, a la generación que viene hacia adelante de nosotros, si no tienen los medios de infraestructura o de productividad para generar impuestos, no va a ser sostenible. Así es, Uf, la preocupación justa es esa, ¿no? La sostenibilidad depende de tres cosas. Uno sí. es la productividad de las personas, otro es la tasa de interés y el último, ay, ahorita se me fue, pero son tres variables en específico. Y bueno, me voy a centrar primero en la productividad, ¿no? Tenemos que invertir en en la siguiente generación que les permita tener oportunidades, generar ingresos, que paguen impuestos, ¿no? Y que hagan crecer el país. Si eso no sucede,
pues la calidad, financiamiento de esos mismos servicios y lo más probable es que estén pagando deuda anterior con servicios que tenemos de pago, pues le está quitando presupuesto a otros rubros que son bastante importantes. Entonces, para que esto sea sostenible, pues tenemos que aumentar los ingresos o tenemos que dejar de gastar. Y para eso necesitamos una reforma fiscal, ¿no? Cosa que ahorita ya no se está discutiendo y que esperemos que al inicio de la próxima administración, pues haya espacios donde esto suceda. Alejandra, llamó muchísimo mi atención en las proyecciones que nos comparte el centro en este estudio de que lo que mencionaste, el costo por habitante en deuda es de 118,000, 117,000 pesos, pero hacia el 2030 se iría hasta 186,910 pesos. ¿De dónde vamos a sacar eso? Exactamente, esa es justo la pregunta, ¿no? Principal de decir, ¿y dónde lo vamos a sacar? Tenemos que hacer algo ahora para que no llegue a los 180,000 pesos o si llegamos allá, pues tengamos los recursos para pagar, ¿no? Y me quiero regresar tantito porque ya recordé el tercer punto y es el El petróleo. petróleo, ¿No? sí. El tratar de despetrolizar las finanzas públicas, porque finalmente es un recurso que es finito y que se va a acabar, ¿no? Y tenemos además una presión por cuidar el medio ambiente, por cuidar el cambio climático. Entonces, necesitamos entender a las finanzas públicas de diferente manera, que incluya también el envejecimiento de la población, el cambio epidemiológico y esta parte de la despetrolización de las finanzas públicas, Sí. porque si no hacemos esos ajustes o no vamos haciendo esos ajustes en los siguientes años, pues vamos a tener que pagar esa cantidad que mencionas de los 180,000 pesos por persona. Imagínate, somos 127 millones de mexicanos, entonces si hacemos la cuenta, no nos da la mente para ver esa cantidad de dinero. No, no nos da. Y finalmente, Alejandra, la brecha fiscal futura, es decir, eso tendría y estaría gravitando en debilitar la entrega de presupuesto a los mexicanos. Sí, totalmente. La brecha fiscal a lo que se refiere es cuánto más tiene que pagar la siguiente generación Ujú. por tener los mismos servicios que ahorita. Sí, Y eso implica el tener, pues, servicios de salud precarios, educación también bastante deficiente. Y alrededor de lo que mencionaba este estudio es que se tendría que recaudar como 33, 32% más, ¿no? Para poder atender a ese nivel. Claro que queremos estar mejor, ¿no? Y claro que para eso podemos utilizar la deuda, pero tenemos que hacerlo de esta manera estratégica y en donde tengamos mejores retornos, no solo económicos, sino también sociales. así es. De ahí entonces que este gobierno, si algo tiene, es ser un conservador fiscal. Eso es mío, mi querida Alejandra, ¿eh? Porque entonces, ¿de dónde vamos a aspirar a un sistema de salud tipo Dinamarca o un sistema de educación tipo coreano? Alejandra, no sabes cuánto te agradezco esta claridad, porque entonces habrá que poner las barbas a remojar al siguiente gobierno. Sí, el problema, pienso yo, es las prioridades de las diferentes administraciones, ¿no? Sí, Ahora, pues ya no nos está alcanzando, tú lo mencionaste, hay un déficit desde 2009 y el asunto es que las prioridades, pues son ciertos programas que no redistribuye recursos a asuntos que son, considero yo, más importantes como los derechos a la educación y a la salud. claro. Ah, caray, Alejandra. Bueno, pues mira, ya te comprometiste de paso conmigo, por lo que mencionamos al inicio de la conversación, con los estudios que están por venir, para que por favor aquí en este espacio que es tu casa podamos revisarlo con nuestro. Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo Tenorio.